¿Cómo están? De nueva cuenta aquí nos encontramos. Ya cambié la postura, ahora vamos a hacerlo de esta forma. Esperemos que al menos se haga más atractivo para ustedes, que no se les haga tan pesado como el video que he grabado con mi celular. Eh, el siguiente tema que tenemos que desarrollar es el relativo a la tentativa. La tentativa, de alguna forma, lo han desarrollado los doctrinarios del derecho penal relativo a la parte importante o la parte en la que el delito no se haya consumado. Esto es, digamos, lo que surgió la idea en primer término de si el delito se podría realizar o si el delito no se llevaba a cabo el mismo, entonces, ¿qué diferencia o qué cambio habría para el efecto? Para este aspecto, entonces, debemos de entender eh, en un primer momento, antes de comenzar con lo relativo a la tentativa, entender cuáles son esas fases del delito. Para esta fase del delito debemos de primeramente comenzar con lo que es el relativo al iter criminis. El iter criminis se desarrolló durante todo el desarrollo del derecho penal y sobre todo en la parte italiana, bueno, en la parte de la doctrina italiana y la parte de la doctrina alemana, que establecían dos fases. Una fase primera interna, que es la psicológica, donde llevaba a cabo la persona que iba a cometer el delito la ideación. Esto es, tener la idea de qué iba a hacer. Posteriormente a la ideación venía lo relativo a la deliberación, que se consideraba como entre cometerlo o no cometerlo, y se tomaba la decisión de cometerlo y por lo tanto avanzar. Digamos que es como un pequeño camino, por eso el iter criminis se denomina como el camino del delito. Este camino entonces pasa de una ideación, que es el tener en la mente el cometer el delito, posteriormente a la deliberación, que es lo relativo a determinar bajo este conflicto de si hacerlo o no hacerlo, y se lleva para poder avanzar una determinación de que sí se hará, y posteriormente a una resolución. Esto es la definitividad relativa a la fase interna, a este proceso interno. Entonces ahí se culmina y avanzamos ahora sí a lo que es lo relativo a la fase externa. Fase externa, donde hablamos de una preparación. Esto es qué actos, por eso se llama externo, porque ya busco qué actos ocupo para realizarlo. Supongamos, si voy a privar de la vida a alguien, ¿qué ocupo? Pues ocupo una pistola, ocupo ver a qué horas va a ser, ocupo ver a qué hora esta persona pasa por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es llevar a cabo la planeación, y se habla relativo a la doctrina, que es el proceso donde pasa de lo interno hacia lo externo. Esto es la preparación. ¿Por qué? Porque se están realizando ya actos de ejecución, no de ejecución, actos externos. Posteriormente, ahora sí hablamos de la ejecución, que es el cometer el delito, el llevarlo a cabo, que incluso la Suprema Corte lo ha interpretado como el ejercitar los actos. Esto es, incluso hay un ejemplo de la Suprema Corte donde establece el lanzar en el delito de, bueno, el lanzar una granada, y esta granada con la realización, por ejemplo, la ejecución es el lanzamiento de la granada. Ahora bien, aquí hay un dilema en la última parte de la fase externa, porque hay unos doctrinarios que consideran que el agotamiento es la última fase de la misma y otros que es la consumación. Básicamente tienen características similares relativas a que el agotamiento es que este proceso de ejecución, este proceso material, se haya realizado conforme a la misma, y la consumación pues es que el delito se haya cumplido en todos sus elementos. Este agotamiento y la consumación podemos entenderla como cuando se priva de la vida a alguien, a pesar de que se haya disparado para privar de la vida, no se dará hasta que esta persona, en este caso concreto, haya, digámoslo así, eh, haya estado completamente privada de la vida. Esto es, que haya perdido lo relativo a la vida. Continuando entonces, la doctrina también nos habla de dos fases, o dos aspectos teóricos para relativo a la tentativa. Un aspecto teórico subjetivo, que es lo relativo a la intención de cometer el delito, y otro aspecto objetivo, que es lo relativo a la externación del delito. Esto es, la fase interna, digámoslo así, por eso me interesaba explicar primero el iter criminis, que sea lo subjetivo, y por otra parte la fase externa, que sería el iter criminis, la parte de la teoría objetiva, que sería la manifestación. Ahora, la pregunta problemática para la tentativa es cuándo son punibles y cuándo no son punibles. Para esto, entonces, la doctrina nos ha enseñado específicamente Francesco Carrara, nos dice que actos no punibles son aquellos relativos a la preparación. Estos actos, incluso que se establece a través del aforismo italiano, de que los actos mentales no se pueden consumar, pero no pueden ser punibles. El pensar que se van a realizar los delitos, el querer cometer los delitos, no puede
ser punible. Sin embargo, los actos punibles, entonces, explica este mismo autor, serán los actos de ejecución. Todos los actos de esta fase de lite criminis, todos los actos de ejecución son aquellos que sí se podrían considerar. Y esos son algunos caracteres específicos que desarrolla la doctrina. Ustedes tendrán que analizar el código específicamente para ver cuáles son los actos punibles o no para este criterio. Otro aspecto entonces es lo relativo a la ejecución de actos inidóneos. Actos inidóneos se determinan aquellos actos por los cuales no podrías llevar a cabo. Supongamos en la fase de lite criminis, en la preparación, si yo compro azúcar en vez de comprar veneno para poder matar a una persona y llevo a cabo ponerle, por ejemplo, en su comida el azúcar en lugar del veneno, obviamente esos actos inidóneos nos llevarían a entender que no podrían surtir los efectos para lo que buscábamos. Hablaríamos entonces de un aspecto inidóneo para poder cometer el delito. Bueno, también la doctrina nos establece diversos o dos tipos de adjetivos para lo relativo a la tentativa, para lo relativo a la tentativa. Uno de ellos es la tentativa inacabada, que establece como inicialmente después de los actos preparatorios y termina antes de que se llegue a constituir construir una tentativa acabada, que incluso la doctrina lo ha señalado como un delito frustrado. Esto es, tentativa inacabada serían los actos previos a la ejecución, porque a partir de la ejecución hablaríamos entonces de una tentativa acabada, que la doctrina lo ha señalado, cuando la ejecución se completa la conducta con relación al sujeto activo encaminada hacia el resultado del hecho delictivo, pero que no acontecen por cuestiones ajenas a la voluntad. Que si ustedes se fijan en lo relativo al Código Penal, ustedes encontrarán cómo lo establece lo relativo a la tentativa acabada, que son por causas ajenas a la voluntad del sujeto, no se puede realizar lo relativo al delito. Caso concreto, tentativa acabada, pero pues que no se haya llevado a cabo, pero que no se haya llevado a cabo esto. Bueno, cuando una persona está disparando hacia un sujeto, no pudo darle, llega otra persona, aún no se acaban los relativo a las balas, llega otra persona, lo interrumpe y por lo tanto, por causas ajenas a la voluntad, no pudo cometer el delito de homicidio. Ahora, otro aspecto importante relativo a la tentativa es lo relativo, perdón por la redundancia, es el arrepentimiento y el desistimiento. El arrepentimiento se entiende, primeramente estas dos cuestiones se han estudiado por diversos doctrinarios, específicamente Reynoso Dávila, que señala que por cuestiones de política criminal pues no le interesan al derecho penal. Miguel Ontiveros señala que más que cuestiones de política criminal, pues al no ser consumados no tienen relevancia o específicamente son causas de exclusión de la punibilidad. Esto es, se omite la punibilidad para relativo a las cuestiones de tentativa que han sido demarcadas como arrepentimiento o el desistimiento. Desistimiento se refiere a cuando existan tendencias del agente comisor en los que no afecte su voluntad. Esto es, son agentes externos o terceros que no impidan la consumación del delito, sino por el contrario, es un aspecto subjetivo. Desistimiento, entonces, debemos de entender que, por ejemplo, Ontiveros señala un claro ejemplo con el que se puede explicar relativo a que cuando una persona llega a asaltar a otro y resulta que es su conocida o le da cierta tristeza asaltarlo y por lo tanto no lo realiza. Esto es, si no se llevaron a cabo los actos para poder llevar a cabo el robo. Caso contrario, por ejemplo, podría ser desistimiento que se establece que existirán, del arrepentimiento que se establece que son todos los actos conducentes a excepción de la consumación. Específicamente en el caso concreto de una persona cuando dispara a otra para privarla de la vida, sin embargo, cuando está lesionada, omite, o considera de que se arrepiente para este aspecto y considera que no debe de consumarse el delito, por lo tanto lo lleva a un hospital, esta persona no fallece, entonces estaríamos hablando del arrepentimiento en el delito de homicidio, pero a lo mejor para estas cuestiones del arrepentimiento sí se tendrían que considerar todos los actos que sí fueron y que sí se consumaron, como por ejemplo el delito de lesiones. Para este aspecto, entonces, en contexto, tenemos establecido lo que es la relativa a la tentativa. Para que sea complemento para ustedes, me tienen que establecer en el Código Penal del Estado de Michoacán, primero identificar dónde se encuentra la tentativa, qué tentativas son punibles y poner un ejemplo de esto. Por último, investigar por qué del Código Penal del Estado de Michoacán en el 2014 a la fecha ha sido reformado lo relativo a la tentativa y encontrar específicamente el caso concreto por el cual se reformó. Esto es, entender ustedes por qué se reformó la tentativa del 2014 a la fecha y que me los puedan explicar ustedes en una hoja que no pase de una cuartilla y que van a acumular con el trabajo anterior que les dejé y entregarse hasta antes del día 30 de abril. Cuídense mucho y sigan preparándose, no se aprovechen este tiempo. Cuídense.